Sí, una serie de preguntas que voy a hacer. Trabajo de los 19 años, puede usted mirar mi quit, así que eso que nos mandó a laburar es muy ofensivo y debería disculparse con el cuerpo, funcionario. No puede usted decir eso. No, y ustedes por favor cállense, le estoy diciendo al funcionario que dijo algo que no corresponde. Nada más. No corresponde lo que dijo el funcionario, mandarnos a trabajar a todos. No corresponde, yo trabajé toda mi vida, así que no tengo ningún problema. Las multinacionales en este país transfieren alrededor de 3.200 millones de dólares por año a guaridas fiscales. Se calcula que eso implica unos 1.150, 1.200 millones de dólares menos de recaudación. En el presupuesto no hay nada que diga, ninguna actitud o acción que aparente mejorar esa situación. Le pregunto qué medidas se están tomando desde ARCA para que esos 1.125 millones de dólares que las multinacionales dejan de pagar como deberían en nuestro país, paguen. Segunda pregunta. Usted recién mencionó e hizo una intervención defendiendo la baja en el impuesto de bienes personales, en particular en el paquete fiscal, fue la alícuota que pagan los más ricos. Para que cualquiera que nos está escuchando entienda, se le bajó lo que pagan a quienes, por ejemplo, tienen propiedades, yates o vehículos, propiedades inmuebles, yates o vehículos en Río de Janeiro, en Punta del Este o en Miami, y a la vez que ese sector social, pequeño, pero muy adinerado, recibió una baja en la alícuota de su nivel impositivo, se subió otro impuesto en esa misma sesión, en ese mismo paquete fiscal que usted no menciona, que es un impuesto que pagan trabajadoras y trabajadores, el impuesto a la cuarta categoría. Entonces, no le entiendo la lógica de su explicación respecto de que se bajan impuestos, porque en realidad se le bajan impuestos a los ricos y se le subieron impuestos a los laburantes, a un médico, a un profesor, a un bancario, a un trabajador automotriz. Entonces, explíqueme algo que no pudieron explicar en ese debate. ¿Cuál es la lógica de a los que tienen yates, propiedades y otros consumos suntuarios en el exterior, bajarle la alícuota mientras se le sube al laburante que paga la cuarta categoría? Porque figura ganancias como el punto de aumento. Entonces, en el presupuesto es uno de los impuestos que aumenta en recaudación, o sea, una recaudación que aumenta sobre cobrarle más impuesto al asalariado, al que trabaja, al asalariado que tiene que pagar la cuarta categoría de ganancia. Explíqueme la lógica porque todavía al día de hoy no la entiendo. Tercera pregunta. Los denominados Pandora Papers nos ubican en el tercer lugar de países con más empresas operando en guaridas fiscales. Le pregunto, ¿cuántos son los contribuyentes del tipo Galperín que tienen empresa en Argentina y sin embargo tributan en Uruguay o en otros países? ¿Y a cuántos grandes contribuyentes encontraron evadiendo sus obligaciones fiscales en el último tiempo? Otra pregunta. ¿Cuánto se dejó de recaudar en millones de pesos y porcentaje del gasto? Esta coincide con una pregunta que hacía la diputada Estrada, el diputado Castañeto, con la rebaja del impuesto a los bienes personales. ¿Y cuántos contribuyentes se vieron efectivamente beneficiados por esa medida de baja de bienes personales en las altas alícuotas del impuesto? Otra pregunta, esta sí coincidiendo con un tema que planteaba la diputada Estrada. ¿Cuánto se dejó de recaudar en todo el año por la rebaja de las retenciones de las exportaciones, no solo las agrarias, soja, maíz, carne, etcétera, sino de todo tipo como el aluminio y el acero, que en este caso benefició a Luar y a Tenaris? Otra, ¿qué evaluación tienen de la pérdida de recaudación impositiva por la caída de la actividad económica 2 trimestres seguidos? ¿Cuál es el impacto en la recaudación de la caída de la actividad económica en lo que resta del año? Otra, cantidad de quits de empresas que cerraron y puestos de trabajo registrados que se perdieron en los últimos 2 años. Si por favor puede informar. Y última,
dos más. ¿Cuántos puestos de trabajo se crearon bajo la figura de trabajadores independientes colaboradores desde la aprobación de la Ley Bases hasta la actualidad? ¿Cuántos puestos de trabajo, repito, se crearon por eso? Y una observación que le quiero hacer. Cuando se discutió la Ley Bases, se daba un argumento por parte de quienes defendían el capítulo laboral de que la quita de multas. Le pido que me escuche al funcionario cuando termine. No, le estoy haciendo una pregunta que me escuche. No hay problema, que lo consulte y después se la hago. Cuando debatimos la Ley Bases, había un argumento que se sostuvo para plantear dos de las medidas que estaban en la Ley Bases, en el capítulo laboral. Uno era la quita de multas a quienes tenían trabajo sin registrar. Y a la vez la condonación de las deudas que tenían por el trabajo no registrado. En ese momento, quienes argumentamos en contra dijimos, ¿y si no hay multa, por qué van a registrar? ¿No? Era medio lógico. Si antes tenía la multa y no registraba, ahora sin multa, ¿cuál es el incentivo para que la gente registre y formalice? Usted a la vez dijo que hay un interés por formalizar. Bueno, todas las estadísticas del INDEC de trabajo da cuenta que en el desempeño del empleo en Argentina, desde la votación de la Ley Bases, ya es empírico, ya no es simplemente hipótesis que podamos tener, no creció la formalización del trabajo con plenos derechos, sino que creció. El empleo que se creó fue o directamente informal, como decíamos nosotros que iba a pasar, o simplemente monotributo, en sus distintas variantes. Entonces, pasado eso, ¿no le parece que ganamos la discusión y ustedes perdieron? Es decir, lo que ustedes decían que iba a pasar no pasó, no hubo formalización de empleo, salvo que usted me demuestre, usted, al tener quizá datos de ARCA, tiene mejores datos que lo que da el INDEC, que muestra este desenvolvimiento del empleo que le digo yo, que la quita de multas, insisto, por tener trabajo no registrado, no favoreció el empleo registrado y la formalización, salvo en su variante monotributo, que es la que menos tributa y la que implica fraude laboral. Entonces, me parece esto importante porque es un debate de cómo las medidas de quita de derechos favorecen la informalización, no la formalización. Bueno, esas preguntas por ahora, muchas gracias.